tus maravillas y recuerdo al Creador del universo, la perfección y grandeza de tu mano me hace admirar todo lo bello que has creado. En un lugar lejano estoy, sentada puedo ver que tú me acompañas a apreciar cada detalle que has puesto. Yo no puedo ignorar que eres tú. La luna, las estrellas, el sol y sus atardeceres son los paisajes que pintan mi alabanza a ti. El mar y sus olas forman el cántico que yo tengo en mi corazón para darte a ti toda la gloria. Solo tú puedes ser el gran autor de todo lo que veo a mi alrededor. Eres tú mi Dios, el que simplemente habló. En un principio todo lo formó. En un lugar lejano estoy, sentada puedo ver que tú me acompañas a apreciar cada detalle que has puesto. Yo no puedo ignorar que eres tú. La luna, las estrellas, el sol y sus atardeceres son los paisajes que pintan mi alabanza a ti. El mar y sus olas forman el cántico que yo tengo en mi corazón para darte a ti. La luna, las estrellas, el sol y sus atardeceres son los paisajes que pintan mi alabanza a ti. El mar y sus olas forman el cántico que yo tengo en mi corazón para darte a ti toda la gloria. Tus maravillas puedo ver de tu amor. Ahí puedo ver toda la gloria y darte a ti, Dios, toda la gloria. Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Qué bueno reencontrarnos. Permítanme cerrar esta maravillosa reflexión que hemos tenido toda la semana acerca de este encuentro de Jesús con un hombre ciego llamado Bartimeo, porque creo que esta semana ha sido una semana sumamente interesante, pues toda la semana estuvimos pensando en este encuentro que tuvo como centro este personaje ciego llamado Bartimeo y junto con Jesús. Y es posible que usted nunca haya aprendido tanto o descubierto tantas lecciones de vida o principios de vida que este encuentro nos muestra. Déjeme resumir esta historia de la siguiente manera y así terminar esta semana en medio de esta reflexión, de esta conversación de Jesús con Bartimeo. Definitivamente yo diría la historia de Bartimeo es una historia de fe. Así como le escucha, es una gran historia de fe, creo yo, porque Bartimeo mostró que creía que Jesús era el Mesías. Sí, pero también él creía que Jesús era Dios con nosotros. Y quizás se pregunte, ¿cómo sabemos que Bartimeo tenía fe en Jesús? Y que Bartimeo ejercitó fe. Bueno, hay señales, hay evidencias en el texto. Permítame hacerle resumidamente un recuento de esto. Verso 47 está la primera evidencia. Dice que oyendo que era Jesús, Bartimeo, oyendo que era Jesús. Él oyó a Jesús. Cuando no hay fe, no hay oídos disponibles para escuchar a Dios. Estamos oyendo los sonidos del mundo o solo el latir de nuestro propio corazón, pero no estamos oyendo la voz de Dios. Bartimeo sí oyó la voz de Jesús. Una segunda evidencia que vemos en el texto, en el mismo verso 47, dice que él gritó, levantó su voz, inmediatamente dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Acudió a Jesús.
Bartimeo acudió a la verdadera fuente de misericordia, que es Cristo. Cuando no hay fe, solo conocemos una sola fuente donde buscar solución a nuestras miserias, y esa fuente es solo nuestra pobre sabiduría y nuestros finitos recursos. Entonces ahí tiene una segunda evidencia la fe de Bartimeo. Una tercera evidencia, su fe, la encontramos en el verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él persistió en llamar a Jesús. La presencia de la fe nos hace persistentes. Bartimeo, a pesar de encontrar escollos, impedimentos para frenarlo en su avance hacia Jesús, este ciego persistió, se mantuvo firme en su convicción de necesitar a Jesús y saber que solo Él podía librarlo de sus miserias y tinieblas. Cuando no hay fe, mis queridos oyentes, ante el primer escollo o impedimento renunciamos a seguir buscando a Dios. Muchos han dejado de buscar a Dios durante esta pandemia. Una cuarta evidencia de la fe en ejercicio de Bartimeo está en el verso 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar a Bartimeo, y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él obedeció a Jesús. Bartimeo obedeció a la palabra de Dios. Cuando Jesús le llamó, él respondió inmediatamente. No postergó su respuesta a Cristo como muchos están postergando su respuesta a Cristo el día de hoy. Él dejó todo lo que era de valor para él y puso toda su esperanza en Cristo Jesús, como debe ser. Una quinta evidencia la leemos en el verso 51. Dice que él respondió a Jesús, a Bartimeo, y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Abrió su corazón a Jesús. Esta es una gran evidencia de fe. A no ser que tú conozcas y confíes en alguien que sabes que tiene la solución para tu problema o problemas, no abres tu corazón así como así y le dices lo que tú realmente necesitas. Aunque Bartimeo jamás se había sentado a conversar personalmente con Jesús, sin embargo, Bartimeo creía que él y solo él tenía la solución para su problema de ceguera y del alma. Bartimeo tuvo que pensar en esto y llegar a la conclusión que solamente Dios podía sacarlo de esa miseria de vida, y de pronto él identifica que Dios se había acercado a él en aquel polvoriento camino. Mis amigos, la fe nos da esa seguridad y esa convicción para abrirnos y dar todo a Cristo como si lo conociéramos de toda la vida. Escuche con atención lo que voy a decirle. El ser humano es el único que nunca está satisfecho. No importa cuál sea su riqueza o fama o conocimiento o poder o cuáles sean sus planes terrenales, desde el rey hasta el mendigo, el hombre nunca se sentirá satisfecho hasta que se encuentre con Dios. Como dijo Ralph Waldo Emerson, el famoso escritor, filósofo y poeta americano, él dijo: la evidencia deslumbrante de la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre es nuestra insatisfacción con ninguna otra solución. Entonces, ahí tiene usted 5 evidencias de la fe de este hombre ciego llamado Bartimeo. Había fe presente en ese momento que se encontró con Jesús. Sin fe es imposible agradar, dice la Biblia, a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y había fe en el corazón de este hombre. Y se nota que hubo resultados, fruto. Cuando hay un ejercicio de fe, siempre va a haber un fruto como resultado. Y dice el versículo 52, terminando esta bella historia en las Escrituras: y Jesús le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese, este fue el maravilloso resultado de ejercitar fe de Bartimeo. En primer lugar, fue salvado. Esta historia, le dije al inicio, es una historia de fe, pero no de fe en la fe, sino fe en la persona de Cristo Jesús, que es diferente. Jesús le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, porque creíste, Bartimeo, en mí como fuente de toda misericordia y autor de salvación, entonces tú, Bartimeo, has alcanzado más que solamente la sanidad de tu ceguera, has alcanzado la salvación de tu alma, porque colocaste tu fe en mí. Porque colocaste tu fe en mí, le dijo Jesús. La historia de esta pandemia, usted estará de acuerdo conmigo,
gira alrededor de las grandes lecciones que Dios nos sigue dando hasta el día de hoy. ¿Cómo cuáles? Usted dirá. Bueno, fíjese nada más, los miles de personas que no tienen ninguna relación con Dios y por ende no conocen la voluntad de Dios para sus vidas, a pesar de todo lo que han visto, a pesar de todo lo que han pasado, todo el dolor que están cosechando. Dios nos está mostrando categóricamente dónde está el corazón del hombre y no está precisamente en Dios. Esta pandemia ha demostrado que gran parte de la humanidad, su corazón está en sí misma, pero no está en Dios. Por otro lado, la escasa o nula presencia de la fe en sus vidas es otra evidencia. Si no recordemos nada más que durante esta cuarentena, ¿a qué personaje principal de la sociedad usted le ha escuchado plantear al país a ir en búsqueda de Dios o clamar a Dios o buscar soluciones en la persona de Dios o que haya dado una explicación de las razones de lo que Dios está haciendo el día de hoy desde la perspectiva de Dios y nos pudiera explicar por qué está la situación como está hoy en día? No hay ninguna autoridad que ha tocado este tema. Y menos se ha oído mencionar la gran salvación de Dios que está cerca de todos, a todos aquellos que la busquen y la quieran recibir. Entonces me pregunto, ¿cuántos habrán salido de esta cuarentena siendo salvos? ¿Cuántos? ¿Cuántos durante esta cuarentena buscaron a gritos como Bartimeo, buscaron a Dios? ¿Cuántos? Y tuvieron un encuentro personal con Cristo y le rindieron sus vidas. ¿Cuántos? ¿Cuántos creyentes habrán oído el llamado de Dios en medio de esta cuarentena? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuántos? Bartimeo fue salvado porque ejercitó fe en el Hijo de Dios, pero también en segundo lugar fue sanado. Dice el texto, este verso 52, y enseguida recobró la vista, dice. Interesante que Jesús no le dijo a Bartimeo, tu fe te ha sanado. No le dijo así, le dijo, tu fe te ha salvado. Eso significa que la sanidad de Bartimeo fue el resultado primero de haber sido salvado. La prioridad para Dios es nuestras almas, pues es un asunto de eternidad. Bartimeo creyó que Jesús era el Hijo de David profetizado y que era la promesa mesiánica. Por lo tanto, Jesús era el Mesías anunciado proféticamente. Y en él puso su confianza Bartimeo, y mire el resultado, su alma fue salvada para la eternidad y su cuerpo recibió sanidad. No sé cuántos estén anhelando en estos días la sanidad, ser sanos. La pandemia, mis queridos oyentes, nos ha vuelto a hacer revalorar nuestro aprecio por la vida, ¿verdad? Este inmenso don que Dios nos ha dado y que no valoramos muchas veces. Y es posible que algunos de nuestros oyentes estén guardando una nueva cuarentena porque dieron positivo en el examen que les hicieron, sea prueba rápido, sea prueba molecular, y están anhelantes buscando el favor de Dios seguramente para ser sanados. Pero recuerde una cosa, por favor. Recuerde que su alma es la prioridad. Así que si usted no tiene una relación con Cristo como Señor y Salvador personal, priorice en entregarle primero su vida a Él. La sanidad de su cuerpo, déjesela al Señor. En tercer lugar, el tercer resultado de la fe ejercida de Bartimeo fue que él tuvo un corazón agradecido. Después de haber sido salvado y sanado, dice el texto que seguía a Jesús en el camino. Así termina esta historia. Seguía a Jesús en el camino. Bartimeo estaba tan agradecido que no tuvo mejor forma que demostrar su gratitud a Jesús que siguiendo a Jesús. ¿Y para qué le seguía? De hecho, que esto pudo haberle dicho Bartimeo a Jesús. Señor, te estoy tan agradecido por haberme salvado y sanado que no sé cómo darte las gracias. Entonces permíteme ir contigo y servirte en alguna medida. Y Jesús se lo permitió. Y Jesús se lo permitió, como Él permite a cualquier corazón agradecido que vaya hacia Él por lo que ha recibido de parte de Dios. El punto, mis queridos oyentes, aquí es si después de esta cuarentena usted verdaderamente conoció y entregó su vida a Cristo Jesús, entonces usted experimentó la gran salvación de Dios por haber puesto su fe en la persona de Cristo Jesús, tal como dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Y de hecho que Cristo ya empezó su obra de sanidad sobre su alma, ya que nuestro ser queda muy dañado por la práctica del pecado. Así que Cristo debe empezar una obra de sanidad en toda nuestra vida. Entonces, si usted valora esta gran salvación de Dios, muestre su agradecimiento a Dios. ¿Cómo usted estará diciendo? Muestre a Cristo a otras personas. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida durante esta cuarentena. Hable a todos sus familiares, amigos, conocidos. Cuéntele lo que Dios ha hecho por usted. Haga como dice el salmista. Cuente las maravillas que Dios ha obrado en su vida. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día. Si yo anunciar